Mi hermana me molestaba mucho. Yo también lo sufrí durante años, pero un día me invitó a una cena, y cuando llegué, ya todos habían terminado de comer. Me ordenó que limpiara y lavara los trastes porque decía que era una mesera patética. Mi hermana Ellen siempre ha sido la hija perfecta en nuestra familia, y mis padres nunca han ocultado este hecho. Como era la más pequeña, la consideraban la hija milagro de mis papás. Mis padres trataron por muchos años de tener otro hijo después de mí, a pesar de que mi mamá tuvo complicaciones graves después de mi nacimiento. Los doctores le dijeron que no debería embarazarse otra vez. Básicamente, le decían a mis padres que ya se olvidaran de la idea de ampliar la familia. Sin embargo, 5 años después, mi mamá desafió todas las probabilidades y se embarazó otra vez. Esta noticia fue un verdadero milagro para mi papá, que estaba muy feliz de recibir a otro hijo. A este bebé milagroso, el estatus social ha influido mucho en la educación de mi hermana y en cómo mis padres la han tratado. Siempre se han esforzado mucho para asegurarse de que ella tuviera lo mejor de todo, tratándola como una reina. Cada logro y cada paso que daba lo celebraban con gran entusiasmo, reforzando su estatus especial en la familia. Este favoritismo nunca fue sutil, se notaba claramente y todos, incluyéndome a mí, sabíamos que ella tenía una posición única y privilegiada en el corazón de nuestros padres. Ahora, no me malinterpreten, mis padres también me ayudaron y se aseguraron de que tuviera lo que necesitaba, pero la forma en que me trataban a menudo parecía ser algo improvisado. Por ejemplo, si teníamos eventos el mismo día, siempre elegían ir al de ella, diciéndome que como ella era la más joven, los necesitaba más, como si mis eventos y necesidades fueran menos importantes. Hay un montón de fotos de mi hermana, organizadas con mucho cuidado en álbumes que mis padres cuidan y conservan hasta hoy. En contraste, ni siquiera han guardado un álbum mío, diciendo que mis fotos se perdieron en una tormenta. Ojalá al menos hubieran guardado algunas fotos, porque me hubiera gustado ver cómo crecí cuando era un bebé. Es difícil no sentirme como una ocurrencia de último momento cuando mi infancia no se guardó de la misma manera que la de mi hermana. Siempre que mi hermana Ellen tenía un problema, se solucionaba inmediatamente, sin importar lo trivial que fuera. Pero si alguna vez me quejaba o necesitaba algo, mi papá me desestimaba y me llamaba malcriada. Si alguna vez me sentía ansiosa por probar cosas nuevas o hablar con nuevas personas, mi mamá me regañaba, diciéndome que era muy dramática y que debía ser más confiada, como mi hermana. La actitud de mis padres hacia mí siempre me hizo sentir como si mis preocupaciones y sentimientos fueran menos importantes que los de mi hermana. Y luego estaba el juego de culpas. Si mi hermana hacía algo mal, mis padres también me hacían responsable de sus acciones, solo porque yo era la hija mayor. Decían que debía haberle enseñado a ser mejor, aunque no tuviera nada que ver con lo que ella hacía. La responsabilidad siempre recaía sobre mí solo por el orden de nacimiento. Esta culpa constante e injusta reforzó aún más mi papel como la hija menos favorecida, siempre a la sombra de mi hermana. Ellen no ayudaba en la situación, porque sabía exactamente cómo aprovechar su estatus de niña favorita para su beneficio. A menudo lo usaba para salirse con la suya o para superar mis decisiones. Incluso en desacuerdos pequeños, muchas veces me obligaba a dejarle usar mis cosas o mi ropa sin mi permiso. Si alguna vez me atrevía a protestar, corría con nuestros padres a quejarse de mí, pintándome como egoísta y desconsiderada. Inevitablemente, me regañaban por no haber accedido, siempre que compartía algo, me hacían sentir como si fuera la mala en cada situación. Sin embargo, el comportamiento de Ellen era completamente diferente. Ella nunca me dejaba tocar sus cosas, siempre era muy territorial con sus pertenencias. Durante mucho tiempo, compartimos la misma habitación, y ella defendía su lado y sus cosas con mucha fuerza. Incluso después de que nos mudamos a habitaciones separadas, la dinámica no cambió, ella seguía manteniendo límites estrictos sobre sus cosas, pero siempre esperaba que yo fuera generosa con las mías. Este doble estándar era agotador y desmoralizante. La capacidad de Ellen para manipular las situaciones a su favor, sumada al apoyo incondicional de mis padres hacia ella, siempre me hizo sentir aislada y constantemente menospreciada. Parecía que, sin importar lo que hiciera, siempre estaba equivocada, mientras que Ellen no podía hacer nada malo a sus ojos. Como resultado de las acciones de mi hermana y el apoyo de mis padres, caí en una profunda depresión que erosionó mi confianza en mí misma, y desarrollé serios problemas de autoimagen cuando era adolescente. La ansiedad era abrumadora, especialmente cuando Ellen discutía conmigo o se burlaba de mí. El miedo constante a la confrontación me dejaba nerviosa,
y los gritos agresivos de mis padres a menudo me empujaban al borde de ataques de pánico cuando se alteraban demasiado. Durante sus gritos, sentía como si no pudiera respirar, como si me estuviera ahogando bajo el peso de su decepción y enojo. Nadie en mi familia parecía notar o preocuparse por mis luchas. Me sentía como un animal enjaulado, atrapada en un ciclo de tormento emocional y psicológico, sin nadie a quien recurrir en busca de apoyo. Como resultado, mi único consuelo venía de escribir mis pensamientos en un diario todas las noches. Derramaba mi corazón en esas páginas, detallando mis miedos, frustraciones y tristeza. Era el único lugar donde podía ser completamente honesta sobre lo que estaba pasando, una forma de procesar el caos que me rodeaba y encontrar un poco de paz. Siempre guardaba el diario escondido debajo de mi cama, por miedo a que Ellen lo encontrara y se burlara de mis vulnerabilidades. Un día, mi peor pesadilla se hizo realidad. Ellen, que tenía la costumbre de husmear en mi habitación a pesar de mis repetidas súplicas de que no lo hiciera, encontró mi diario mientras yo no estaba. Debe haber leído lo que contenía, violando el único lugar seguro que tenía. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a mis padres y a Ellen sentados en la sala de estar, con caras inusualmente solemnes. Pensé que tal vez había ocurrido algo grave en la familia, al ver sus expresiones tan serias. Les pregunté si todo estaba bien, y mi papá me pidió que me sentara para hablar conmigo. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras obedecía, y un sentimiento extraño y oscuro se instaló en mi estómago. Luego, mi mamá sacó mi diario de detrás de ella. Mis ojos se abrieron de shock e incredulidad mientras exigía saber qué estaba haciendo con mi diario. Ellen solo sonrió, disfrutando de mi angustia, mientras mi mamá me miraba con una seriedad poco habitual y me preguntaba si lo que había escrito realmente reflejaba mis pensamientos más íntimos. En ese momento, me sentí completamente expuesta y traicionada. El diario había sido mi único lugar seguro, el único lugar donde podía expresar mi dolor y frustración sin miedo a ser juzgada o ridiculizada. Ahora, mis pensamientos más privados estaban expuestos frente a las mismas personas. Quien me había impulsado a escribirles la gravedad de la situación me abrumó, y podía sentir que un ataque de pánico se acercaba mientras luchaba por responder. Respondí en voz baja que sí, que reflejaba mis pensamientos, y que no tenían derecho a leer eso. Mi papá sacudió la cabeza y me dijo que si lo que había escrito era cierto, entonces ellos tenían serias preocupaciones sobre mí. Confusa, los miré mientras él seguía diciendo que después de leer mi diario, sentían que era una psicópata que necesitaba ayuda, por el odio que pensaban que albergaba hacia ellos. Me quedé completamente desconcertada. En ninguna parte de mi diario había escrito algo que odiara a mis padres o a mi hermana. Simplemente había documentado las experiencias y sentimientos que sus acciones me causaron a lo largo de los años, pero aquí estaban ellos, torciendo mis honestas reflexiones y convirtiéndolas en algo siniestro. Mis padres comenzaron a culparme por escribir cosas tan oscuras, e incluso me etiquetaron como psicópata por tener un diario. Mi mamá continuó diciéndome que ella y mi papá nunca me habían tratado de esa manera, que todo lo que escribía era inventado en mi cabeza para llenar el diario. Dijo que necesitaba ayuda seria, antes de hacerle daño a alguien. Incluso Ellen intervino, diciendo que después de leer mi diario, se sentía avergonzada de llamarme su hermana porque mi comportamiento claramente no era normal. Intenté argumentar, insistiendo en que no había hecho nada malo y que no había escrito nada malo sobre ellos. Les expliqué que el diario solo hablaba sobre mi vida y que no tenían derecho a juzgarme por mis reflexiones personales, pero a mi familia no le importaron mis explicaciones. Estaban obsesionados con su versión de que algo estaba mal conmigo. Me sentí tan expuesta y vulnerable frente a ellos en ese momento. Fue como si me hubieran quitado el último pedazo de mi privacidad y lo usaran en mi contra. Mis padres me dijeron que al día siguiente me llevarían a ver a un psiquiatra, porque necesitaba ayuda seria antes de que las cosas empeoraran. Sus palabras estaban llenas de condescendencia y una preocupación fuera de lugar, dejándome claro que me veían como el problema. Sentí una abrumadora sensación de traición e impotencia. Era como si estuvieran decididos a darle la vuelta a la situación y convertirme en el problema, en lugar de reconocer el dolor y el daño que me habían causado. La traición me hirió profundamente y su respuesta me alejó aún más. Esto me ayudó a reforzar la sensación de aislamiento e impotencia que había sentido durante mucho tiempo cuando comencé a ir al psiquiatra. Al principio, me sentía muy incómoda y culpable, como si realmente hubiera hecho algo malo. Había aceptado la idea de que yo era el problema en mi familia, y me avergonzaba compartir mis sentimientos.
Mi psiquiatra entendió esta duda y usó mi diario como una forma de llenar ese vacío. Leía las entradas y me hacía preguntas basadas en lo que había escrito, lo que me hacía sentir más cómoda y me ayudaba a abrirme. Expresar mis pensamientos siempre había sido más fácil en el papel que en la vida real. Así que el diario se convirtió en una herramienta valiosa en nuestras sesiones. A través de él, ella podía ver una imagen más clara de lo que estaba pasando. A medida que pasaban los días y las semanas, me sentí más cómoda a su lado y comencé a compartir más sobre mis experiencias y cómo me había tratado mi familia toda mi vida. Poco a poco, le conté sobre el favoritismo, la culpa constante, el abandono emocional y los sentimientos de aislamiento e inutilidad que me habían acompañado durante años. Por primera vez, sentí que alguien realmente me escuchaba y validaba mis experiencias. Fue un proceso lento y a veces doloroso, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que mis sentimientos estaban justificados y que no era el problema que mi familia me había hecho creer que era. Cuando mi psiquiatra finalmente llamó a mis padres para una sesión y les dijo lo incorrecto que era tratarme como una hija inferior, al principio se sorprendieron y se pusieron a la defensiva, negándose a aceptar cualquier responsabilidad por mis sentimientos. Argumentaron que habían trabajado duro para mantenerme y que debería sentirme agradecida en lugar de culparlos por todo. Sin embargo, mi psiquiatra no los dejó ir fácilmente. Señaló que fueron ellos quienes decidieron tener hijos y que me trajeron a este mundo, por lo que no podían usar su provisión como justificación para su negligencia emocional y favoritismo. Durante la sesión, mi psiquiatra detalló las numerosas veces que les había compartido en las que mis padres me habían hecho daño. Habló sobre el favoritismo, la negligencia emocional y la ansiedad y depresión que había sufrido por eso. Ella presentó claramente la evidencia de mi infancia, mostrándoles cómo sus acciones me habían afectado profundamente. Al final de la sesión, mis padres se quedaron en silencio, y parecía que se sentían avergonzados de nunca haber estado allí. Se enfrentaron directamente a las consecuencias de sus acciones, y quedó claro que me quedé sorprendida al darme cuenta del daño que me habían causado. Pensé que después de la sesión habría un cambio positivo en mis padres. Sin embargo, en el viaje de regreso a casa, mi papá me dijo que ya no me permitirían ver al psiquiatra, alegando que ella estaba claramente en contra mía. Mi mamá intervino, estuvo de acuerdo con él y agregó que, dado que los culpaba de todo, no tenía sentido seguir con las sesiones y gastar su dinero en algo que no me estaba ayudando. Me sentí completamente derrotada y triste. A pesar de todo lo que se había discutido, seguían echándome la culpa, como si la sesión con el psiquiatra nunca hubiera sucedido. No estaban dispuestos a reconocer su papel en mi sufrimiento. Siendo menor de edad, no tenía poder para desafiarlos ni para continuar con la terapia sin su permiso. Aunque la sensación de impotencia era abrumadora, me sentí algo mejor preparada para manejar mis emociones después de todas las sesiones con mi psiquiatra. La terapia me dio herramientas para manejar mis sentimientos y una perspectiva más clara sobre mi situación. Me hizo entender que la única persona que realmente podía cambiar mis circunstancias era yo misma. Decidí tomar el control de mi vida. Esto significaba ponerme a trabajar más duro en mis estudios, con renovada determinación. Comencé a estudiar más que nunca, con el objetivo de mejorar significativamente mis calificaciones. Vi entrar a una buena universidad como mi salida del ambiente sofocante en el que estaba, y se convirtió en mi objetivo principal en la vida. También hice un esfuerzo consciente por desconectarme de mi familia cada vez que estaba cerca de ellos. Me desconectaba mentalmente para tratar de preservar mi cordura, minimizando mi participación emocional. Dejé de escribir en mi diario, reconociendo que mantener mis pensamientos más íntimos en el papel podría hacer que los usaran en mi contra. Al centrarme en mis metas académicas y establecer límites claros con mi familia, comencé a crear un espacio donde eventualmente podría liberarme y construir un futuro que no estuviera definido por sus limitaciones y prejuicios. Al final, cuando me fui a la universidad con una beca completa, a la que mis padres se opusieron porque estaba demasiado lejos, no me importó su opinión. Fui decidido y me aseguré de llevar conmigo todos mis documentos importantes cuando me mudé, aunque mis padres no lo hicieron. No me di cuenta en ese momento, pero esa fue la última vez que me vieron durante mucho tiempo, a pesar de sus intentos de llamarme o visitarme en la universidad. Mantuve mi distancia, rara vez interactué con ellos, nunca volví a casa durante las vacaciones. Cuando intentaban hacerme sentir culpable, me desvinculaba de inmediato y me negaba a dejar que me manipularan para que me sintiera responsable o me culparan por algo. Corté todo contacto con mi hermana, tratándola efectivamente como si no existiera. Con la libertad y la independencia por las que tanto había luchado, me concentré en mi futuro.
Conseguí un trabajo increíble después de completar mi título y nunca miré atrás durante años. Seguí tratando a mis padres con la misma distancia emocional y el apego que me habían mostrado. Sin embargo, todo cambió cuando estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Mis padres, al escuchar las noticias sobre mi próxima boda por parte de primos y otros familiares, se comunicaron conmigo. Estaban claramente sorprendidos de que no los invitara a una ocasión tan importante en mi vida. Su llamada fue sorprendente. Se disculparon a regañadientes por todo, reconocieron sus malas acciones y expresaron arrepentimiento por su comportamiento pasado. Admitieron que, si bien no podían cambiar el pasado, querían crear nuevos recuerdos conmigo, ya que estaba a punto de formar mi propia familia. Me imploraron que los perdonara y les permitiera ser parte de ella. Este nuevo capítulo en mi vida y su disculpa fue algo totalmente inesperado y me obligó a enfrentar una variedad de emociones. Como estaba entrando en esta nueva etapa, decidí dejar ir el rencor e invité a mis padres a mi boda. También pedí que mi hermana asistiera, pero me negué firmemente y no insistieron más en el tema. Mis padres se la pasaron genial en la boda y, mirando atrás, no me arrepiento de haberlos invitado. Estaban realmente felices por mí y por mi marido, lo que hizo que la decisión fuera aún más acertada. Desde entonces, me siento bien. He hecho un esfuerzo por visitar la casa de mis padres de vez en cuando para cenar, solo para ponerme al día. Durante estas visitas, a veces tengo que interactuar con mi hermana. Ella todavía intenta enfurecerme con pequeños comentarios malos sobre mi matrimonio o mi familia, pero me aseguro de abordar su comportamiento directamente y ponerla en su lugar. La amargura de Ellen hacia mí solo se intensificó con el tiempo después de que descubrió que tengo una mejor relación con mis suegros que ella con la familia de su esposo. Aparentemente, sus suegros todavía la detestan y nunca la han aceptado del todo en su familia. Por eso, a menudo hace comentarios sutiles sobre mi marido o mi familia. Los suegros intentan menospreciarlos. Ella usa estos comentarios como una forma de expresar su frustración e insatisfacción con sus propias circunstancias. Mi padre ha notado este comportamiento en varias ocasiones e incluso le ha pedido que pare, pero Ellen continúa haciendo estos comentarios hirientes a pesar de todo. Hace 4 meses me enteré de que estaba embarazada, y mi esposo y yo estamos absolutamente felices por la noticia. Dado que él gana el doble de lo que gano, decidimos juntos que sería mejor para mí dejar mi trabajo temporalmente para concentrarme en el embarazo. Esta decisión la apoyaron de todo corazón mi esposo y mis suegros, quienes fueron increíblemente comprensivos y serviciales durante todo este proceso. Cuando mi hermana se enteró de que había decidido dejar mi trabajo para quedarme en casa durante mi embarazo, estaba furiosa. Su enojo venía de, la situación de Ellen era muy diferente a la mía, su marido nunca la dejó ser madre y quedarse en casa porque necesitaban ambos ingresos para llegar a fin de mes. A diferencia de mí, Ellen nunca tuvo la oportunidad de relajarse o tomar un descanso durante su embarazo. Así que, cada vez que nos reunimos, ella expresa su descontento hacia mí, criticando mi decisión. Me ha llamado tonta y ha dicho que es humillante ser un padre que se queda en casa. Varias veces me he reído de sus comentarios y le he explicado que puedo volver a trabajar cuando quiera, gracias a mis años de experiencia. Sin embargo, Ellen ha tratado de torcer la situación, insistiendo en que mi esposo es controladora y que nunca debía haber renunciado a mi carrera. Me parece irónico, porque fue mi propia decisión alejarme del trabajo. Entiendo que sus intentos de socavar mi decisión tienen claramente más que ver con su propia insatisfacción en su vida que con cualquier otra cosa. Por eso, he tratado de mantenerme alejada de ella tanto como sea posible para preservar mi paz mental y concentrarme completamente en disfrutar de mi embarazo. Hace una semana, mi hermana me llamó para invitarme a una cena que estaba organizando. Ella planeó tener a toda nuestra familia y a sus suegros allí, y quería que tanto yo como mi esposo fuéramos, ya que no había salido mucho desde que me embaracé. Vi esta cena como una buena oportunidad para socializar y pensé que con tanta gente, mi hermana probablemente se concentraría menos en mí, lo que me hizo sentir más inclinada a asistir. Acepté ir, pero la noche no salió como esperaba. Mi esposo recibió algunas tareas de último minuto que requerían que trabajara hasta tarde. Ya estaba estresado y seguía disculpándose por no poder salir de su trabajo a tiempo. Yo lo entendí, porque estas cosas pueden pasar, así que no me molesté. Cuando finalmente vino a recogerme, ya llegábamos bastante tarde a la cena. A pesar del retraso, decidí no cancelar, pensando que era mejor ir tarde que no ir en absoluto.
cuando llegamos a casa de mi hermana, rápidamente me di cuenta de que la mayoría de los invitados ya habían terminado de cenar y estaban en una conversación informal. Incluso mis padres ya se habían ido, porque mi papá no se siente cómodo conduciendo tarde en la noche. Mi hermana nos regañó por llegar tarde y, aunque no la culpé, yo intervine para disculparme en nombre de mi esposo, quien estaba visiblemente avergonzado por la situación. Ella dirigió a mi esposo a un asiento y le trajo un plato de comida, lo cual fue un alivio, pero luego me hizo a un lado y me llevó a la cocina. En la cocina, me dijo que como todos ya habían tenido segunda o incluso tercera ración, no quedaba comida para mí. Esto me sorprendió, sobre todo porque tenía bastante hambre y, estando embarazada, me sentía aún más hambrienta de lo normal. A pesar de mi decepción, decidí no discutir ni quejarme de la situación. Entendí que nuestra tardanza había causado este inconveniente, así que le sugerí que podría pedir algo en línea, de esta manera aún podría comer algo sin causar más molestias. Ella asintió y dijo que pediría algo para mí, lo cual fue amable, pero luego me dijo que, como había llegado tan tarde y no había ayudado mucho durante la noche, al menos lo único que podía hacer ahora era limpiar los platos. Me sorprendió su pedido. Me burlé y le dije que no esperaba que me pidieran trabajar para ella solo porque me habían invitado a la cena y llegué tarde. Sentí que no era razonable esperar que yo limpiara los platos de los invitados solo por mi tardanza. Su reacción fue rápida y enojada, y en un susurro bajo y furioso, me dijo que, como su hermana, debería ayudarla, especialmente porque ella había estado cocinando todo el día. Me señaló que mi madre incluso la había ayudado a servir a los invitados, así que, como era familia, yo también debería ser útil. Ellen enfatizó que su esposo nunca ayudaba con las tareas de la cocina, por lo que necesitaba mi ayuda. Le respondí diciendo que si Ellen se sentía abrumada, no debería haber invitado a tanta gente. Su respuesta fue enojada y despectiva. Me dijo que nunca podría entender su situación y que lo mínimo que podía hacer era callarme y ayudarla. Luego, en un comentario hiriente, dijo que ahora que estaba embarazada no era más que una camarera patética para mi esposo en la casa, así que no era gran cosa si la ayudaba también. Esas palabras me sorprendieron y me lastimaron profundamente. Ya me sentía hambrienta y emocionalmente vulnerable, y el peso de sus comentarios hizo que las lágrimas empezaran a brotar de mis ojos. No quería darle la satisfacción de verme molesta, así que corrí rápidamente a una de sus habitaciones y cerré la puerta detrás de mí. Necesitaba encontrar un espacio donde pudiera recomponerme. Una vez dentro, podía sentir que mi viejo ataque de pánico comenzaba a resurgir. La sensación de no poder respirar era abrumadora. Esperaba desesperadamente que mi esposo o cualquiera otra persona no notara mi angustia o viniera a buscarme. Necesitaba este tiempo a solas para recuperar el control sobre mis emociones y encontrar algo de calma. Después de calmarme y reflexionar sobre la situación, estaba tan enfadada con Ellen por sus comentarios constantes y la forma en que seguía tratándome, que sentí que necesitaba enseñarle una lección. Decidí tomar medidas contra ella de una vez por todas. Empecé por localizar todas las fotos que había tomado de mis viejos diarios cuando me mudé de la casa de mis padres. Siempre había llevado mi diario conmigo a lo largo de los años y había guardado imágenes del diario en mi correo para nunca perder un registro de él. Así fue como pude encontrar fotos de mis antiguas entradas que detallaban todas las humillaciones y agravios que había sufrido a manos de mi hermana hace años. La noche antes de que mi esposo y yo nos fuéramos, tomé la decisión de enviarle todas las fotos a mi cuñado, ya que él era el único al que mi hermana le tenía miedo. Sabía que mis padres simplemente la regañarían por la forma en que se comportó conmigo, pero ella nunca cambiaría. Quería que Ellen experimentara una fracción de la humillación que, justificadamente, merecía a manos de su marido. Le escribí un mensaje detallado explicándole cómo Ellen había sido una acosadora importante en mi vida. Le conté cómo Ellen me había invitado a la cena solo para hacerme limpiar después de ella y el resto de los invitados. Le expliqué cómo su resentimiento hacia mí parecía provenir de que estaba celosa de que yo tuviera un marido más considerado. Mi objetivo era proporcionarle una imagen clara del comportamiento de Ellen y cómo me había afectado, con la esperanza de que esto pudiera llevar a una mejor comprensión o intervención de su parte. Como puedes imaginar, esto condujo a una pelea desagradable entre Bill y Ellen. Bill no podía creer que ella me había estado intimidando constantemente durante años e incluso le había contado a nuestros padres lo que hacía. Ahora veía a Ellen bajo una luz diferente. Mi madre me culpa completamente por la pelea, ya que siente que crucé la línea al exponer a mi hermana, mientras que mi padre ha elegido ser más neutral al respecto. Actualización para todos los que preguntan,
mi esposo está igualmente furioso con mi hermana después de enterarse de lo que ella me dijo durante la fiesta. Él no tenía idea, pero después de que le conté todo, decidió llamar a mi hermana para expresar su frustración y ponerla en su lugar. Nunca lo había visto tan molesto antes, y estoy segura de que Ellen debió haber estado bastante conmocionada por su reacción. Además, le ha dejado muy claro que debe abstenerse de hacer más comentarios sobre nuestra familia, especialmente teniendo en cuenta que ella no conoce toda la historia. Actualización 2. La razón por la que mi cuñado está tan enojado con Ellen es porque su propia familia siempre la ha percibido como egoísta y desconsiderada durante todos los años que han estado casados. Ellen tiene el patrón de culpar a todos menos a sí misma cada vez que hay un desacuerdo o conflicto. Durante mucho tiempo, Bill le ha dado el beneficio de la duda, ya que la ama. Sin embargo, cuando compartí las entradas de mi diario con él, fue realmente un despertar para él. Aunque siempre había notado que Ellen y yo no éramos muy cercanas, nunca había estado al tanto de nuestra complicada historia. Ellen, convenientemente, nunca le había dicho la verdad. Esta falta de transparencia significaba que él solo había visto una versión superficial de nuestra relación y no estaba al tanto de la profundidad de los problemas que había entre nosotras. Al escuchar mi versión de la historia, finalmente llenó muchos vacíos y cambió su comprensión de mi hermana. Esto demostró aún más cuánta razón tenía su familia sobre Ellen, cuando Bill se acercó a mí esta semana. Me contó todo esto y también quería escuchar todo directamente desde mi perspectiva. Estaba más que dispuesto a hablar y tuvimos una conversación profunda. Por teléfono, conté todas las experiencias difíciles que pasé cuando era niña, enfatizando cómo mis padres siempre favorecían a mi hermana. Expliqué cómo mi psiquiatra había intentado abordar estos problemas con mis padres, pero ellos nunca reconocieron sus faltas hasta que casi los había cortado después de irme a la universidad. Durante nuestra conversación, mi cuñado también compartió sus propias experiencias con Ellen. Contó cómo a veces ella lo trataba de manera similar, pero él siempre lo había atribuido a que ella era así, mientras que él reconocía sus propios defectos. Su reacción, escuchar cómo ella me había intimidado a lo largo de los años e incluso cuando ya era adulta, fue una revelación para él. Realmente lo hizo repensar toda su relación con ella. También tiene miedo de que Ellen pueda estar comportándose de la misma manera con su hijo a sus espaldas. Actualización 3. Aclaro algunas de tus dudas aquí por última vez. Primero, mi hermana, como era de esperarse, me hizo responsable de todo y me envió varios mensajes desagradables después de la fiesta, hasta que mi esposo decidió intervenir y callarla. Desde entonces, ella no se ha comunicado conmigo ni me ha dicho una palabra. Segundo, mi madre ha insistido en que me disculpe y le diga a mi hermana que exageré demasiado sobre los incidentes de mi infancia. Me negué firmemente a hacer esto y le dejé claro que si seguía apoyando la postura de mi hermana, mi esposo y yo la dejaríamos de lado. Sin embargo, mi padre entiende por qué actué como lo hice. Por último, no sé qué decisión tomará Bill con respecto a su relación con Ellen. Al final del día, mi único objetivo era exponer a mi hermana y hacerle ver que no podía seguir saliendo airosa al menospreciarme. No me arrepiento en absoluto de lo que he hecho, ahora es completamente responsabilidad de Bill decidir qué es lo mejor para su futuro.